¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Abre tus ojos, cambia tu mundo, el espacio de comparticipación para hablar de temas de actualidad. Y vaya chisme que se ha armado en todo el planeta, en el mundo mundial, como dirían algunos, y en México además añadido por el tema de la serie sobre Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, pero en todo el mundo mundial por ese momento de la cámara de besos, donde en un concierto de Coldplay apareció una pareja que estaba pues teniendo un romance, ¿no? Y los dos estaban casados. Y una cosa es que se hable mucho y otra es que se hable con contenido o con un fondo o que se reflexione al 100%. Nos genera muchas reflexiones. Con participación queremos hablar de aquello que nos interesa desde la perspectiva de la dignidad humana, el bienestar de las familias, el desarrollo de la sociedad y para hacer un análisis sobre estas situaciones, sobre estas conversaciones, nos acercamos al doctor Marco Lome, experto en temas de familia, muchísimos años de experiencia dirigiendo instituciones de familia, como consultor familiar, como experto y conferencista en temas de familia, ahorita dedicado al 100% a buscar rescatar a la familia y ayudar a matrimonios. Y en esta ocasión además nos acompaña también como parte de nuestro staff el licenciado Francisco Lizalde, licenciado en Ciencias de la Familia. Entonces, muchas gracias Marco y pues Fran, tú eres de casa. Aquí estamos dándole la bienvenida desde Comparticipación a Marco. Bienvenido, Marco. La verdad es que el tema que antes platicamos fue un boom, aquel tema de los perrijos, no sé si te acordarás. Claro, Entonces claro, sí, sí, sí. estamos muy agradecidos de verte por acá. Así que Fue un sin más boom, fue un preámbulos, boom por las entrevistas que hiciste. Espero que después de este programa también lo hagas. Muy interesante. sí, pues es que este es un tema, digo, ya lo dijo Marcial, mundial, no solo revoloteó en los temas en Coldplay o en redes, sino a nivel mundial, ¿no? Ujú. Marco, pues sin más preámbulos, pues empecemos. ¿Cuál fue tu reacción al ver estos casos mediáticos para ir poco a poco profundizando en qué hay más allá, más allá de los memes, más allá del chisme? ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿Qué es real? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es realmente la fidelidad o infidelidad? ¿Qué nos podrías decir? Mira, la verdad es que lo he pensado muchísimo. Antes que nada, agradezco mucho a Marcial y a ti por esta invitación, porque creo que es un tema que yo quería hablar de este tema y no encontraba como el espacio de cómo hacerlo, porque luego hoy los temas son tan sensibles como por poner algo que también será muy interesante con todos los sucesos que han acontecido con los famosos mensajes del Chicharito. Pero sé que es otro tema. Yo lo único que quiero decir es lo siguiente. La infidelidad no es un entretenimiento. Y aunque parezca duro, hoy por hoy como que se le ha dado mucha viralización a este tema, siento que la infidelidad es una herida con historia, causas y consecuencias que no se cura a través de memes. Me ha llamado mucho la atención, desde luego, ¿no? Porque creo que los casos que vamos a manejar son totalmente distintos, ¿no? Primero, el CEO de Astronomer, que fue expuesto por la famosa Kiss Cam de Coldplay, y luego veíamos a su ex esposa, aunque todavía estas cosas no se saben, que hacía público incluso el engaño en redes. O luego vemos la serie de Chespirito, donde se revive cómo la historia se da de Florinda Mesa y cómo el tema mediático comienza a hacer juicios y se va a la yugular con Florinda Mesa, cuando Chespirito era el que estaba casado. Y luego, a lo mejor la gente se ha olvidado un poco, pero también hace unos años también causó mucha revolución el caso de Shakira y Piqué, ¿no? Donde Piqué le fue infiel, se separan y Shakira saca una serie de canciones. Y creo que hoy en la sociedad, al tema de la infidelidad, vivimos casi como un duelo colectivo, pero sin saberlo cómo afrontar. Aquí va mi postura. La infidelidad no es entretenimiento. Es verdad que estos casos se han viralizado y aparte como en cuestión de minutos, imagínense captar esa imagen del CEO en un evento de Coldplay. Y aunque cada una de estas historias parezca distintas, en realidad creo que reflejan una realidad. Y esto es lo más fuerte. Vivimos en una cultura emocionalmente fragmentada donde la fidelidad duele, incomoda o se ridiculiza.
pero en el fondo sigue siendo un anhelo profundo. Nos burlamos de la infidelidad, pero luego a las personas que son fieles también lo decimos, ah, qué mocho, qué santurrón. Ahorita iré profundizando totalmente esto, pero creo que no estamos abordando ni el tema bien de la fidelidad ni de la infidelidad. Y creo que hay que ir más allá de lo superficial, necesitamos orden. Eso me gustaría como que en esta reflexión que tengamos que hacer, hablar sobre qué hay detrás de la infidelidad, cuáles son las repercusiones, qué impacto tiene en la sociedad y además qué perspectivas podemos ir abordando. Tú me decías, Frank, ¿no? ¿Qué hay detrás de la infidelidad? Yo siento que mucha gente cree que una infidelidad es solamente una aventura pasajera, ¿no? Que a todo mundo le puede pasar. Pero la verdad es que la infidelidad deja unas personas fragmentadas, historias con nombre. Todos nos reímos del CEO, con la mujer que estaba, pero nadie se ha puesto a pensar en el infierno, entre comillas, que cada una de estas familias vive. Los hijos, la esposa, las repercusiones que tiene. Imagínate a la esposa que de repente le llega la imagen de su esposo en un concierto de Coldplay con otra mujer. O los hijos, ¿qué les vas a decir? Cuando en realidad están en boca de todos y todos emitiendo juicios. Me ha tocado acompañar desde a muchas personas en terapia y lo digo fuerte. La infidelidad se vive como una pérdida de identidad. Es decir, la persona traicionada a veces se puede preguntar, ¿qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Quién soy ahora? Pero también la persona que es infiel vive un proceso de fragmentación de su persona. Hay un daño, hay culpa, vergüenza, conflictos internos, autoengaño. Y aunque no trate ni mucho menos de justificar la infidelidad, porque hoy nadie emite un juicio, todos sabemos que la infidelidad está mal. Sin embargo, pareciera que a veces se normaliza y lo vemos en las redes sociales, lo vemos en las series de televisión. Más adelante me gustaría mencionar, pero pensemos un poco una serie que salió en Netflix que se llama El juego de la llave, en donde simplemente se intercambiaban llaves y entre parejas a ver qué sucedía. O sea, eso es como normalizar la infidelidad y nadie dijo nada, ¿no? Como que si el pluriamor que hoy se llama, o como si estas relaciones de pareja, mientras sea consensuado, está bien. Y luego no tomamos en cuenta el impacto que también causa la infidelidad respecto a los hijos. Leía en una revista que se llama Alternativas que dice que el 40% de quienes crecieron en hogares marcados por infidelidad reproducen relaciones de desconfianza o evitación emocional en la vida adulta. Es decir, la herida se hereda si no se trabaja. Por lo tanto, queriendo ser como más esquemático, creo que hay dos cosas importantes que decir detrás de la infidelidad. Primero, me parece que es importante mencionar tres aspectos esenciales. ¿Qué hay detrás de una infidelidad? Un dolor no gestionado. Nadie se levanta un día y dice, ah, hoy voy a traicionar a quien amo. Detrás de ese acto hay historia, heridas emocionales que a lo mejor no se han nombrado, pero puede haber desde abandono, rechazo en la infancia, soledad no reconocida, frustraciones no expresadas. Y en terapia lo veo seguido. Muchas infidelidades son formas inconscientes de pedir ayuda, de sentirse vivos o vistos, aunque el medio que se elige, como la infidelidad, sea destructivo. Dos, detrás de una infidelidad hay una desconexión personal e incluso relacional, porque antes de alejarse de la pareja, la persona se aleja de sí misma, pierde contacto con sus principios, con sus valores, con su propósito, con su integridad. Que cuando no hay autoconocimiento es fácil confundir emoción con verdad, deseo con amor, libertad con evasión, etcétera. Y ojo, a ver, esto nos puede pasar a cualquiera. Incluso dicen que de los más virtuosos se pueden esperar las peores caídas. Y es que incluso Marco o cualquier otra persona que hoy por hoy se encuentra así, si te olvidas de ti mismo y comienzas a cruzar líneas, la línea de la infidelidad es muy delgada. Hay quienes cuando abordan el tema de la infidelidad lo abordan de manera muy drástica, pero muy cierta.
Toda infidelidad es una falta de honestidad a los compromisos que tú tienes con tu pareja. Y entonces uno puede ser infiel desde el dinero, desde el modo en que te relacionas con las personas, con qué intención lo haces, desde el modo en que buscas en las redes sociales, desde si mientes con tu familia política. En realidad es la falta de honestidad. Es decir, que si nos ponemos a pensar, por eso digo, no es de la noche a la mañana, pero a veces la infidelidad se va creciendo con pequeñas infidelidades y las personas no se dan cuenta y se están fragmentando. Tres, otro aspecto a considerar es un sistema evasivo y hoy por hoy que está como de moda hablar del narcisismo. Vivimos en un mundo que dice, si algo te molesta, cámbialo. Si alguien no te llena, reemplázalo. Y así, sin querer, se está reduciendo las relaciones humanas a un consumo emocional. No sé si esta es la palabra exacta. Pero la infidelidad muchas veces se convierte como en una vía de escape, no porque la relación esté rota, sino porque la persona no sabe cómo resistir, cómo afrontar lo que hay de fondo, cómo dialogar. Por eso creo que es importante que detrás de la infidelidad también abordemos qué motivaciones hay detrás de la infidelidad. Pensemos primero, caricias afectivas no atendidas. Me llamó la atención una estadística que hizo, no estadística, una encuesta que hizo la UNAM a través de este autor moral en el 2019, en el que dice que en México el 55% de las personas infieles dijo que había sido infiel por insatisfacción emocional, no sexual. Es decir, que la persona que es infiel probablemente lo hace, no es justificación, pero porque se siente escuchado. Y esta herida del es que él ya no me ve o ella ya no me ve o ya no me reconoce, las personas se arrastran y ante cualquier persona que sí los ve, los reconoce, aunque no sea amor, caen fácilmente. O muchas veces también hay que entender que detrás de estas personas, detrás que está de la infidelidad, hay muchos modelos aprendidos, ¿no? Hay quienes crecieron viendo a sus padres siendo infieles, tolerando abusos o incluso viviendo dobles vidas o normalizando la traición emocional. Las personas interiorizan lo que ven y ahora probablemente reproducen sin querer, sin quitar responsabilidad. Pero también vemos mucha inmadurez emocional, ¿no? Hay personas que a lo mejor nunca aprendieron a lidiar a las dificultades, a la frustración, a la soledad. En lugar de enfrentar una crisis o pedir ayuda, escapan y el mejor escape es la infidelidad, como una salida emocional. O también vemos detrás, y esto aquí les voy a dejar a que den chance de reflexionar, porque creo que es un tema, la influencia que hoy por hoy culturalmente tenemos a través de los medios de comunicación, pero también a través de las redes sociales. Hoy todo se puede reemplazar, pareja, vínculo, lo que sea. Pensemos un poco, ¿cuántas aplicaciones de citas hay? Los OnlyFans, las redes sociales que sin querer promueven la infidelidad solapada donde nadie dice nada. Pero si sale un caso mediático público de infidelidad, o juzgas, etiquetas, pero hay otras cosas más sutiles como la pornografía. Hay un artículo que leí, no tengo ahorita exactamente el porcentaje, pero dice que hay un gran porcentaje de personas que consumen pornografía que son infieles, es decir, que quienes consumen pornografía como pareja después tienen un alto porcentaje de caer en la infidelidad, cuando ya ver pornografía es una especie de infidelidad. Diríamos que hoy el deseo se sobrevalora y el compromiso se subestima. Qué fuerte lo que acaba de decir. Porque se ha debilitado, yo diría que el valor de la palabra y del compromiso. El padre Juan José Pérez-Oba, un experto en teología del cuerpo, dice que hoy lo que está más en peligro en las relaciones es la falta de promesa y la falta de voluntad para mantener la promesa. Sé que no es fácil, pero si nos ponemos a ver qué hay detrás de la infidelidad, probablemente desde una visión desde la persona, creo que es algo a considerar. Hoy falta promesa en un mundo muy líquido, en un mundo donde
las relaciones ya no se quieren comprometer, pero a lo mejor porque hay miedo o porque los modelos que se han visto ya no han sido tan coherentes. Pero aunque hoy hagamos memes de la infidelidad, en el fondo creo que toda persona lo que busca es una persona fiel, pero aquí más que esperar que el otro sea fiel, tenemos que trabajar por ser fiel a uno mismo. Bueno, hasta aquí no sé, también quiero un poco que abordemos, que conversemos. ¿Qué piensan? ¿Tú qué piensas, Fran, como familia? Pues yo pienso, primero es que creo que no había nadie mejor que hablar de esto que tú, Marco, porque acompañas a personas y a parejas, te ha tocado escuchar esto quizá día a día, ¿no? Y por otro lado, también pienso por qué este tema de la infidelidad ha causado tanto morbo. Esto no es nuevo, ¿no? La infidelidad no es ni siquiera de este siglo, es milenaria muchas veces, ¿no? E incluso lo vemos en muchas historias griegas y mitos, tanto así, ¿no? Pero, pero por otro lado, hoy mejor que nunca podemos analizar y ver las consecuencias, no solo en las mismas personas, sino en los hijos. Se ven, digo, no es difícil buscar ya las imágenes de las familias, en este caso del CEO y de la de recursos humanos, y ver que son niños pequeños, son varios de ellos menores de edad, ¿no? Y por otro lado, ¿por qué eso causa tanto morbo y por qué, por ejemplo, el tema de la fidelidad y el compromiso, por qué no? O sea, ¿por qué no tiene el mismo ruido el árbol que crece que el árbol que cae? Sí, Y yo ahí quisiera comentar algo, Fran. Fíjate que Dostoyevsky, el gran autor ruso, decía en su novela Los hermanos Karamazov, que el hombre ama la caída del justo, ¿sí? Y también ahí decía que ten cuidado de la furia de la turba, porque es cruel, ¿no? Eh, el hecho de que, o sea, no es, hay este espectáculo de la caída porque es una forma de causar daño a otro y de buscar un placer, no un aprendizaje, sino un placer en hacer daño a otro. Si es un aprendizaje, no es malo. O sea, un aprendizaje, pero cuando tú aprendes de algo donde alguien ha cometido un error, incluso un error muy grave, ¿no? Como dice Marco, no está justificando, no lo conviertes en un espectáculo. O sea, no lo colocas como si fuera el esclavo en la fiera, perdón, en la arena de las fieras del, del coliseo público, del circo público, para que todos puedan escupirla y humillarlo. Y tú escondido en el anonimato de tus redes. No tiene nada que ver con que uno no lo hiciera, uno sí sea fiel. Tiene que ver con que tú lo hiciste y me puedo burlar de ti, ¿no? Lo cual creo que abre un capítulo complementario pero distinto. O sea, una cosa es la infidelidad, como lo está escribiendo Marco, y otra es el espectáculo del dañar a otro en redes sociales y de la humillación, porque se puede aplicar a lo de la infidelidad, se puede aplicar a lo de la lady que le insultó a un policía, que está mal insultar a un policía, pero se está convirtiendo en un espectáculo donde ahora tú puedes hacerle todo el mal que quieras a esa mujer porque ella hizo algo malo. Entonces, como ella hizo algo malo, yo le puedo hacer a ella lo que me dé la gana. Eh, pero creo que es perdón, quería intervenir en eso porque es el espectáculo de dañar a otro, ¿no? Y te digo, esto tampoco es nuevo como la infidelidad. Dostoyevsky en 1800, o sea, en el siglo XIX, ya lo hacía presente en la novela, ¿no? El hombre ama la caída del justo, o sea, el hombre ama la caída de aquello que puede humillar e insultar. ¿O qué piensan? Yo creo, a ver, yo creo que efectivamente esto que acabas de mencionar es todo un contraste. Definitivamente, creo que hoy si nos ponemos a analizar la sociedad, una sociedad que diría yo en un apagón moral, porque es muy fácil crucificar lo que está mal, pero también justifica que yo actúe mal. Efectivamente, ¿no? O sea, pienso en Lady Ramón, la gente se justifica que yo la trate mal porque él trató mal. O sea, ¿dónde está la humanidad? Lo mismo.
¿no? Vemos una infidelidad que fue algo quizás como espontáneo que nadie se esperaba y lo viralizamos y aparte toda la gente opina quitándole toda la parte de personalización sin saber las repercusiones que esto tiene. Igual con el tema de Chespirito, Florinda Mesa, ¿no? Todo el mundo se va a la yugular y lo mismo pasa, a mí antes lo que me llamó la atención fue mucho lo de Shakira y Piqué, porque Ujú, obviamente todo el mundo crucificó a Piqué, pero en realidad ¿qué había dentro del matrimonio de Shakira y Piqué? ¿No? A Shakira le habían preguntado antes, cuando estaba apenas saliendo con Piqué, si se iba a casar. Ella dijo, la verdad, no me quiero casar, yo quiero seguir siendo la fruta prohibida. Literal. Es decir, es muy fácil juzgar al que hace el mal, pero luego tampoco la gente se pone a revisar lo que sucede en su interior. A mí me da la impresión, ¿no? De que quizás hoy vivimos un tema culturalmente curioso, ¿no? Pienso un poco, ¿no? Que hay un factor cultural muy fuerte. El machismo, por ejemplo, que ha permitido históricamente que el varón sea infiel por naturaleza y que a la mujer se le exija la fidelidad por moral. A mí eso se me hace una doble cara y ahorita lo voy a explicar por qué. O sea, por qué creo que es una doble cara o una doble vara socialmente hablando. Por ejemplo, hoy está creciendo mucho la infidelidad en el caso de la mujer. No solamente es el varón que cae, también es la mujer que cae en la infidelidad. No es tan evidente. Y aquí voy a tocar un talón de Aquiles, porque aquí es donde también tocamos de una doble moral. A veces el varón infiel es crucificado y se le aplica socialmente las tijeras de lo que yo llamo el síndrome de Rosario Tijeras. ¿No? Es infiel, a todos hay que castrarlos, ¿no? Y al mismo tiempo normalizado. Escuchamos como decir, es infiel, pues es normal en los varones, es varón, así, así son todos ellos, ¿qué esperaban? O incluso otros que los justifican. Pues lo que no tenía en casa lo buscó afuera, es obvio. Mira, pues ve también a su esposa. O simplemente encontramos también otro modo de justificar con un tipo de masculinidad hoy que está creciendo, que no me parece nada sana, de pues es macho alfa y el macho alfa tiene que ser infiel, no puede quedarse con una mujer. Y aparte luego son los prototipos de varones que se les presentan a las mujeres como lo máximo. Qué chistoso, ¿no? Como criticamos la infidelidad, pero al mismo tiempo el contraste está en que luego lo justificamos en otras cosas. Y lo mismo pasa en el caso de la mujer. La infidelidad todavía es más contradictoria. Así como pueden crucificar a Florinda Mesa porque no se habla de Chespirito, ¿no? Todos están yendo contra Florinda Mesa, pero aquí era una cuestión también de dos personas maduras. En este caso, la acción es de dos personas que libremente escogieron. Eso es lo malo a veces de trivializar temas como la infidelidad. Es más, hasta hay series que yo he visto en las plataformas como Infieles, ¿no? Y pues son series donde van tocando casos de pura infidelidad sin mencionar ninguna connotación moral. O esta serie que les llamaba yo como La llave. Normaliza la infidelidad como un juego consensuado. ujú. Pero siguiendo el punto de la mujer, cuando ella es infiel, se escuchan frases que lo justifican como, si ellos lo hacen, ¿por qué ellas no? Seguramente también algo no tenía en casa, o no estaba satisfecha sexualmente, su vato no lo llenaba, etcétera, etcétera. Si somos un poco conscientes detrás de estas expresiones, claro que hay motivos de fondo que pueden ser factores que pueden llevar a una infidelidad, pero nunca justificaciones. Yo en lo personal no justifico nunca la infidelidad. Sí creo que hay que entenderla si queremos sanar. Ahora sí que como decía Lacan, este discípulo psicoanalista, decía, lo que no se nombra se repite. Y por eso creo que detrás de la infidelidad no hay que convertirla en un entretenimiento fruto de memes. Tenemos que ir a fondo porque esto cada vez más está lacerando a nuestra sociedad, a nuestras familias y creo que sí es importante decir lo que está bien y lo que está mal. Y aunque nos pueda causar risa, yo creo que nos debería causar tristeza que hoy por hoy la infidelidad
se esté normalizando y que luego, en algunos casos, el que es fiel se termina ridiculizando. Eso sí me parece más grave. Marco, yo tengo una pregunta así de esas candentes, ¿no? Échale. Pero, ¿tú crees que la infidelidad es el final? Es decir, después de la infidelidad hay esperanza. Es muy difícil. Em, Digo, lo pienso porque veo casos de amigos en los que sus papás fueron infieles en sus casos. Sobre todo, a veces más el papá a la mamá. Y, y después de ahí ya, o sea, se divorcian, se separan y luego pues hay muchos casos así, ¿no? ¿Es el final la infidelidad? ¿O sí hay muchos casos de éxito que con mucho esfuerzo y muchas crisis y reconciliación vuelven, ¿no? Eh, Hoy vemos, por ejemplo, digo, hace poco en Comparticipación tocábamos el tema, le decíamos al gobierno de Jalisco, hoy es más fácil un divorcio que la opción también de conciliarte y reconciliarte, ¿no? Cuando debería también darse esa segunda opción, ¿no? O por lo menos el esfuerzo de que no es el final. Entonces, ¿tú qué dirías a esto? Tú que acompañas a parejas así. Creo que desde mi filosofía de fondo, diría que desde una perspectiva muy boitiliana, creo que toda persona siempre tiene esperanza, ¿no? Pero claro, en este tema de relaciones siempre hay que tomar en cuenta la libertad. Y allí hay a veces cosas que no puedes controlar. Justamente cuando hice mi tesis de doctoral, la hice sobre parejas que estaban en crisis y sobre todo aquellas que ya estaban en el divorcio. Entonces me fui a los centros de mediación de Alternativa y Justicia y pues la gente que lleva a firmar el divorcio, yo les hacía las encuestas, oye, ¿por qué te divorcias? ¿No? Y obviamente los factores eran bastantes, no siempre salía la infidelidad, pero sí un alto porcentaje era que las personas se querían divorciar porque eran infieles. Y una de las preguntas que yo les hacía es, oye, ¿y alguna vez en este tema has tomado terapia? O sea, de las 856 personas que entrevisté, solo el 5%, muy poquito, me dijo que había ido a terapia a pedir ayuda. Y yo le dije, oye, si ahorita antes de que firmes ya tu divorcio, yo te ofreciera una intervención de 3 meses, le digo, ¿qué puedes esperar? 3 meses. Para ver si tu matrimonio se puede reconstruir, se puede sanar, ¿lo harías? Y la gran parte de las personas me decía que sí. Resulta que en Jalisco tienen una estadística que dicen que de 10 personas que se divorcian, 6 se arrepienten. Claro, porque toman decisiones emocionales, porque es mucho más fácil hoy soltar que sanar. Y efectivamente, hoy por hoy, en el Estado de México, es más difícil sacar un carro del corralón que divorciarte. Es más rápido, así, rápido. Y claro, ante el mundo de la inmediatez, nos estamos dando tiempo para sanar. ¿Una infidelidad se puede sanar? Sí. Creo que ante estos foros son difíciles porque desde luego hoy cuando hablamos de infidelidad, como les decía anteriormente, nada se justifica y todo el mundo te va a decir lo peor porque duele. Es algo que socialmente no deberíamos reírnos, socialmente deberíamos sí emitir un juicio, pero hablar de la infidelidad a personas que ya les toca directamente, las cosas cambian. Es decir, si yo ahorita pongo en mi Facebook, fui infiel. ¿Qué me va a decir la gente? Pues, toda la gente me va a decir hate y le va a decir a mi esposa, déjalo, crucifícalo, etcétera. Y a veces incluso nosotros hemos podido pensar, si mi esposa me es infiel o mi esposo me es infiel, yo no lo perdono. Es muy fácil decirlo, pero en la práctica, las parejas se configuran de tal forma que la historia, el amor, muchas veces no lo permite porque se puede sanar a pesar de ese error. Es más, las estadísticas dicen que una pareja bien trabajada después de una infidelidad mejora más su matrimonio, y esto también lo dice Goldman. Es más, hacen un matrimonio que antes no tenían y puede perdurar más que como estaban antes.
Ojos, tampoco quiere decir que, pues voy a ser infiel para mejorar mi matrimonio. No. Pero sí la estadística dice que se puede sanar. Los mismos Gottman, precisamente cuando hablan de estos momentos de crisis y cuando trabajan estas terapias, dicen que deben de hacerse de manera muy clara y concreta para poder vivir este perdón. Yo pienso en esto. Hay una película que sacó Cotelo muy famosa que se llama El Mayor Regalo y que menciona en esta historia una pareja tapatía en la que ella le llega el tema de yo soy mujer, soy superwoman, voy a hacer lo que quiera, se va con su profesor de tenista y se va a Francia, de tenis, ¿no? Se va a Francia, desaparece 5 años y comienza a extrañar a su familia. El señor, estando en su casa con sus hijos, porque los dejó con sus hijos, todos los días le hacía su lugar a su esposa. Sus amigos le decían que tonto, estás loco, no va a volver, búscate a otra, eres joven, eres exitoso. Y él dijo, no, un caso de fe, raro. Pero ella, cuando regresó, dice que toca a su casa y le dice, oye, ¿hay lugar para mí? Y él le dice, sí. Y a partir de ahí, sin reproches, comienzan a hacer un proceso de perdón. Y hoy por hoy, un matrimonio espectacular. Así, en mi terapia y en muchos testimonios podemos encontrar. Pero hay que sobrellevar bien la infidelidad. Hay casos en los que la herida es tan profunda que las personas ya no quieren. Y a veces es por dignidad, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, y en donde realmente la persona demuestra que sí quiere, pero en el fondo la acción le hace sentir que no. Y a veces por dignidad tiene que separarse, ¿no? Porque va fragmentando. Hay que recordar que cada infidelidad en la persona que le es infiel, a la persona que le han sido infiel, pues hay un fuerte dolor que pega en la autoestima, que pega en la pena, en la vergüenza, en preguntarse muchas cosas, pierde la confianza. O sea, a veces el infierno pasa hacia la persona y la persona se puede preguntar, ¿por qué yo no si no lo hice yo? ¿Por qué tengo que sufrir algo que a mí no me tocó? Podría haberlo hecho, pero yo me mantuve fiel y soy la que termina perdiendo emocionalmente, en la estabilidad de miles de cosas. Y entonces hay personas que dicen, yo no, y ahí no se puede hacer nada. Pero hay personas que dicen, órale. Y entonces los procesos hay que saberlos acompañar bien. A veces se cree, ¿no? Y así pasaba anteriormente. Una infidelidad, no se decía nada, había un pequeño duelo, tristeza, se dejaban de hablar, había un momento de reconciliación y la pareja seguía, pero el dolor no se atendía. Y eso en el fondo después terminaba y termina siendo una bomba que va a explotar. Por eso cuando hay una infidelidad, siempre, esto yo lo sugiero, hay que saber pedir ayuda. ¿Por qué? Porque detrás de una infidelidad hay dolor, hay duelo que sanar, hay que reconstruir a la pareja, no buscando culpables, sino responsables de la relación, ¿no? El que fue infiel es infiel y ese es el responsable, y a la que le fueron infiel no tiene por qué sentir culpa ni preguntarse, oye, ¿qué me hizo falta? Sino más bien, ¿qué nos hace falta para volver a sanar lo que hay de dolor y reconstruir otra vez la pareja, ¿no? Desde lo que las necesidades, desde las emociones, desde el diálogo, desde los acuerdos, porque muchas veces la infidelidad no necesariamente es porque hay una emoción, a veces hay un deseo sexual, algo que estuvo, pero se puede volver hacia acá. Hay que trabajar a la pareja, a la persona que fue infiel, porque detrás de ella hay duelo, hay dolor, hay culpa, hay vergüenza. Quizás hay un vínculo emocional que hay que volver a traer a la relación y a veces se olvida del victimario y nada más uno se enfoca en la víctima, pero no en el victimario y eso no ayuda. Hay que trabajar con el victimario, pero también a la víctima dándole soporte, dándole dignidad, haciéndole reconocer que no tiene que el acto no fue por esta persona, sino que es el otro que decidió, pero que sí hay que analizar qué hay en la relación que hay que trabajar. Si esto se trabaja de manera ordenada, de manera cuidadosa, con paciencia, con tiempo, respondiendo preguntas con honestidad, con claridad, sí puedo augurar una buena esperanza a estos matrimonios que hoy pasan por la infidelidad. No siempre es cortar.
Incluso se lo diría al CEO de Astronomer, se lo diría incluso a cualquier otra persona que esté muy viendo esto. Si se quiere, se puede. Es un trabajo doloroso, pero sí se puede. No siempre hay que hacerle caso a que ante la infidelidad cortas. Aquí no se trata de rosarios tijeras. Se trata de lo que tú sientas, porque de esta manera nosotros cumplimos lo que queremos, no que los demás decidan sobre lo que queremos. Quizá me alargué mucho, pero sí, claro que sí se puede. Sí, hay unas estadísticas también, Marco, para poder elaborar un poquito más sobre esto. Con participación desde 2017 las hemos estado presentando y actualizando, donde el mayor número de las rupturas matrimoniales o las separaciones matrimoniales se dan de los 20 años de casados en adelante. Uno pensaría que es en los primeros 5, pero no. Digo, el segundo grupo que más se separa es de 0 a 5 años de casados, pero ahora mismo, en México, el grupo que más se separa, que más llega a disolver el matrimonio es de 20 o más años de casados. No necesariamente es infidelidad, como dices tú, pero ciertamente hay una ruptura, ¿no? Hay algo que se esperaba, hay una expectativa que hubo, que duró 20 años y de pronto ya no. Tiene que ver, hay momentos, o sea, la fidelidad se convierte como, o como que va cambiando su ADN en momentos distintos de la relación. Sí, claro. Yo creo que yo siempre he pensado esto. Cuando alguien me pregunta, Marco, ¿qué es ser fiel? ¿No? Ser fiel es buscar cada día en el matrimonio amar cada vez mejor a tu cónyuge, de manera que sea tu punto de concentración, que no haya nada que te pueda distraer. Gottman o incluso Gary Chapman, un poco más comercial, o incluso Esther Perel, es una autora que maneja muy bien el tema de la infidelidad, o el mismo Derian Bucay, que es hijo de Jorge Bucay, que hablan también sobre estos temas y profundizan en el tema de infidelidad. Lo que ellos quieren decir, ¿no? Respecto a qué es lo que sucede en la infidelidad es la ausencia en las relaciones de pareja de los famosos bancos emocionales. O sea, si no estamos conectando con la pareja, estas alcancías van cada vez sintiéndose más huecas que cuando llega una tentación o una crisis, es más fácil que se rompan a cuando tienen algo. Entonces, toda pareja pasa por etapas en su matrimonio, va pasando y cada etapa tiene sus desafíos, sus retos, sus dificultades. Y entonces, si yo me estoy enfocando en amar cada vez más y mejor, soy más consciente de estas alcancías emocionales y me voy dando. Pero si no, y esto lo dice Shakira en una canción, bueno, no lo dice Shakira, lo dice la letra de la canción de Shakira sobre la monotonía. Si vamos cayendo en el lastre de la rutina, dejamos de tener proyectos en común, cada uno en lo suyo, la indiferencia, el egoísmo, el orgullo, el narcisismo, el perderse quién somos tú y yo, puede llevar no solamente en recién casados o a los 10 a los 15 es que le puede pasar a cualquiera. Ninguno está asegurado cuando no se olvida de que el miedo no es a ser infiel. Nuestro trabajo es ser fiel, buscando cada día más y más amar cada vez más y mejor, pero si no, se van creando huecos que pueden ser causa de que se dé una infidelidad. No la justifica, pero pueden ser causa. ¿Qué pasa en estos matrimonios de 20 a 25 años? Si lo pensamos un poco. Puede haber rutina, viven como roomies, como tamagotchis, se han descuidado como pareja porque seguramente ya tienen hijos. Luego los hijos comienzan a esa edad ya a ser un poco más grandes, independientes, y probablemente más que algunos se encuentren en nido vacío o muchos de ellos también entran en la crisis de los 40. ¿Qué es la crisis de los 40? En realidad es como un mito, pero es una realidad. Muchos de ellos comienzan a tener un segundo aire, tanto el varón como la mujer. Y hoy por hoy, fruto de la inmadurez, del trabajo personal, comienza uno a sentirse en sus 40 pues llamativo, atractivo,
o llamativa, atractiva, y comienzan a tener conductas adolescentes, esto Freud lo explicaría de otra manera, que sin querer van buscando sus necesidades no satisfechas en las relaciones y al ver que pueden conquistar, que pueden llamar la atención y van de aquí para acá, es mucho más fácil caer presa de la infidelidad porque en realidad lo que se ha descuidado es la fidelidad. Y te llegan estos aires como de posibilidades, como de abrir ventanas, como de seguir siendo la fruta prohibida, que a estos años del matrimonio, claro que llega esa tentación. Y si te llama, si yo tengo 50 y llega una de 20 como le pasó a Chespirito y a Florinda Mesa, y que fue descuidando su matrimonio, pues claro que el contacto, la conversación, el sentirte agradable, valorado, que hay un lenguaje en común, que hay, pues claro que conecta. O al mismo tiempo, ¿no? O sea, no sabemos qué hay detrás de la historia, ¿no? Del CEO de Astronomer, ni con la de recursos humanos, pero seguramente el tiempo, el contacto, la conversación fue lacerando lo que cada uno de ellos descuidó en su matrimonio. Porque la infidelidad no es algo que se da de generación espontánea. Es algo que se ha ido generando con el tiempo. Entonces, lo que quiero decir es que detrás de una infidelidad, más allá de la temporalidad, aunque las estadísticas lo digan, yo creo que todo matrimonio en el año que tú estés debe cuidarlo y preguntarse, ¿qué estoy haciendo yo por fortalecer mi matrimonio? Porque cada vulnerabilidad se puede convertir en un vacío o en un hueco que tarde o temprano puede llevar a la infidelidad. No siempre, porque no es una cosa que se determine, porque también hay una decisión y hay una libertad, pero si hay algo que trabajar, sí. Y hay parejas que lo ven, no dicen, no hablan y esperan que el tiempo lo cure y al final cuando sucede, desastroso. Entonces, yo vería eso, especialmente si los índices de infidelidad se dan en años de más casados, pues yo creo que deberíamos de ser más conscientes de trabajar mejor nuestro matrimonio. Quienes andamos todavía ni llegamos a los 20, ¿no? Y dices, híjole, ¿cuándo va a terminar esto? Es que no termina, porque así le puede hacer una persona infiel al primer año de casado o recién casado, como al que lleva 30, 35, 40 y que ya me ha tocado, ¿no? Que un señor de 60 ande con uno de 20 y yo le digo al señor, señor, es que usted ya, ¿qué anda buscando? Y bueno, y que anda buscando ella, ¿verdad? Los ojos verdes. También, ya, ya, estoy de Se suele acuerdo, decir estoy que de lo de acuerdo. los ojos verdes. En fin, bueno, vamos aproximándonos al final de la conversación. Fran, si tú quieres ir haciendo no sé si tengas alguna pregunta más o algo que ya nos puede ir llevando. Sí, creo que para ir aterrizando, creo que nos diste muchas palabras muy clave de esto, Marco. Hablaste de la fidelidad, no es un entretenimiento, el de lo colectivo, todo esto que refleja fragmentación, la normalización, lo que es la infidelidad, ¿no? La falta de compromiso y honestidad, qué motivos hay detrás y entenderla para sanar, ¿no? Marco, para ir aterrizando, em, digo, estos casos se hicieron mediáticos gracias a redes sociales, ¿no? ¿Y quiénes están en redes sociales? Bueno, hoy prácticamente todos, ¿no? Pero hablando de fidelidad a futuro y hablando de jóvenes, ¿qué pudieras decirle hoy a los jóvenes, por ejemplo, que ven justo estos ejemplos, que a lo mejor piensan que la fidelidad, pues es lo que toca, ¿no? A veces o lo ven en estas series. ¿Qué pudieras decir como mensaje final acerca de la fidelidad? Sí, qué buena pregunta. Porque hoy por hoy creo que los afectados también, o sea, más allá del matrimonio que se lacera, de los hijos que sufren una infidelidad, también creo que es la sociedad y los jóvenes que pierden esta esperanza de que ya no se puede ser fiel o para qué te casas, ¿no? Mejor quedamos, probamos y si funciona mejor, así la infidelidad duele menos. Pero no es cierto. Yo creo que hay algo que nos cuesta aceptar, pero el hecho de que seamos personas y que estamos llamados a amar y ser amados, hay un hecho por el cual yo hablo porque la persona busca un amor verdadero y no muchos amores, hoy que está de moda el poliamor. Primero porque la persona ser única y repetible
desea un amor que sea único e irrepetible, exclusivo. Punto. Hoy por hoy te dicen, no, pero es que sí puedes compartirlo. No es cierto. Eso es un autoengaño. Porque en el fondo cada uno de nosotros quiere ser único e irrepetible para otro. Joseph Piper decía que eso era el amor, poner en existencia al otro, sentirme único. Si no caemos en el complejo o en el síndrome del Lotso. Lotso es el osito sabor a frutas que sale en Toy Story, que tiene una herida de sustitución cuando se dio cuenta que era sustituido. ¿Por qué le dolió al Otso? Porque nadie quiere ser sustituido. Y creo que hoy por hoy tenemos que llegar a tocar este anhelo y que hay que aprender a confiar, definitivamente. A confiar que hoy por hoy se puede ser fiel, pero también hay que saber en qué confiar. Y aunque nadie está determinado, todo el mundo tiene esperanza, creo que es importante que en las relaciones se trabaje mucho la honestidad, se conozcan bien la historia que hay detrás, que se trabajen esas historias, que las personas lleguen más sanas, desde luego, que se sepa conversar, que evitemos las relaciones tóxicas, sino las relaciones libres, no controladas, no codependientes. Que como jóvenes también aprendamos a no idealizar el deseo. Todo el mundo te dice haz lo que sientes, como si todos los deseos fueran buenos. El deseo es real, eso lo dice Juan Pablo II, pero no todos los deseos son buenos, ni honestos, ni constructivos. Y volver otra vez, bueno, y obviamente todo este tema de la erotización, ¿no? Darnos cuenta que el sexo no es todo y que dejemos de normalizar el autoengaño, ¿no? Frases como, ah, fue sexo, no pasó nada, no lo hice por mal. Eso hace que se justifique lo injustificable y que la infidelidad detrás de estas relaciones sexuales se esté confirmando la infidelidad, ¿no? Así como Benedicto XVI decía que detrás del abuso sexual estaba toda la revolución sexual y lo crucificaron. Detrás de la infidelidad está, claro, una hipererotización y un sexo libre que nos lleva a esto. Es como detrás del aborto hay una mentalidad anticonceptiva, claro. Detrás de toda esa obsesión va directo al aborto. Lo mismo con la infidelidad. Joven, aprende a decir las cosas lo que son, ¿sí? A hacerte responsable de tus afectos, ¿no? Y poner límites para crecer en esta sociedad que no justifique las infidelidades, las traiciones. Trabájate tú, sé honesto contigo mismo. Y yo creo que algo muy importante es volver a recuperar la palabra para siempre. Sé que suena ridículo y a veces hablar para siempre en un mundo de inmediatez, ¿no? A veces lo que uno se olvida es el para siempre, pero el para siempre no es algo lejano, el para siempre es algo que se construye todos los días. Joven, no pienses amar mientras dura, porque ese amor no tiene raíces. Porque, ¿cuánto puede durar? Ama siempre que sea en las buenas y en las malas. Eso es lo que promueve, de alguna manera, el matrimonio cristiano y que lo hace más estable, precisamente porque mantiene una promesa de alguien que al menos jura estar contigo y te hace sentir único e irrepetible. Mientras que a veces hoy vivimos relaciones en las que ya no se quiere uno casar, pero en realidad sostiene y mantiene la infidelidad. De verdad, esto va a ser fuerte lo que voy a decir, pero hoy las relaciones sin compromiso es lo que justifica hoy por hoy la infidelidad. Oye, Marco, pero la gente que es infiel está casada. Es verdad, porque tampoco el matrimonio es que confirma la infidelidad, pero al menos en muchas personas, el que estén casados, te la piensas, eso te hace trabajar la voluntad, o segundo, te reconstruye, porque no quieres abandonar. Pero cuando no hay esto, al joven de hoy le es más fácil no comprometerse. Si hoy quieres trabajar la fidelidad, trabájate contigo mismo, pero también trabaja en relaciones que sean duraderas, no en relaciones que sean pasajeras. Y eso es solamente lo que nos va a volver la esperanza, ¿no? Y termino con esto. Hay un libro de San Juan Pablo II
que es El taller de la Ofebre, que es un libro donde narra tres parejas en diferentes circunstancias. La tercera tenía miedo a casarse porque uno venía, pues, no había crecido con papás y los otros con un matrimonio de unos papás divorciados, ¿no? Y entonces dice, yo la verdad me cuesta querer comprometerme con esta persona porque yo no sé si nuestras heridas nos vayan a interceder. Y lo que quiere decir Juan Pablo II en esta frase es, independientemente de la historia que tú hayas vivido, tu historia no te determina, lo que te determina son tus decisiones. Si tú deseas un amor fiel y eres coherente, lo tendrás. Y si eliges a la persona que ha sido estudiada, entre comillas, ¿no? Evaluada como la persona que tú necesitas y que pueda responder esta infidelidad, no habría que tener miedo. Lo que habría que tener es responsabilidad para que cada día cada uno se comprometa a que este matrimonio permanezca en la infidelidad, perdón, permanezca en la fidelidad y si permanece en la fidelidad, no hay que tener miedo a la infidelidad. Sí, Muchas gracias. yo pongo este ejemplo, ¿no? Si yo estoy lleno, no voy a buscar comer, ¿no? Cuando yo me acuerdo, cuando era joven, iba a Plaza Galerías, una plaza en Guadalajara, y estaba soltero y cualquier mujer que yo veía iba como ventilador viendo, ¿no? A ver qué, ¿no? Y veía a la chica Telcel y veía acá, ¿no? Pero cuando uno está lleno y sabe lo que tiene, aún en la fragilidad, porque no dejamos de tener tentaciones, es más fácil concentrarse y tener autodominio y decir, no, no tengo por qué comer cuando tengo a alguien que me satisface. Y si no me satisface, voy y lo trabajo, lo dialogo, lo invito. Y entonces ya no voy a galerías como ventilador porque sé lo que tengo y me traigo autodominio de saber que puedo conquistar esta parte del impulso, que puede ser carnal, que puede ser emocional, poniendo mis límites. Todos podemos estar en riesgo, pero si tú te responsabilizas de cada uno de tus actos y si ves que estás en el límite, ya estás sintiendo algo y estás en ese momento, para, no te hagas el fuerte. Hagamos como Ulises en la travesía, amárrate del mástil y prefiere amarrarte a querer hacerte el fuerte, porque si no vas a romper las barreras y vas a caer donde no has querido caer. Así es. Muchas gracias, Marco. Fran, ¿tú quieres hacer algo? Bueno, Marco, ¿dónde encuentran tu contenido? Si quieres comentar tus redes sociales. Pues mira, yo nada más estoy en Instagram como @marco.lome. Ahí me pueden encontrar. En Instagram subo contenido justamente sobre matrimonio, masculinidad y paternidad, que ahorita son mis temas. Quizás en TikTok no tengo nada allí, pero si quieres seguirme adelante o Facebook, por ahí me pueden seguir. Muy bien. Fran, ¿tú tienes algún comentario? No, no, ninguno, ninguno, para ir cerrando. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, por lo que me respecta, un honor estar con dos familiólogos, además, dos familiólogos en dos momentos de vida distintos y que comparten la pasión por la familia, lo cual, ante situaciones como esta que nos llevaron a hablar de esto, también nos lleva a confirmar que no son temas que depende de qué es lo que te mueve, no en qué momento de vida estás, claro, ¿verdad? O sea, los temas de familia te pueden mover en una juventud, en una juventud un poquito más avanzada, como la nuestra, ¿verdad, Marco? Que somos jóvenes, pero jóvenes con más kilometraje. Jóvenes, Con más claro, kilometraje, ¿verdad? Digo, yo sí ya llegué a los 20 de casado. O sea, en mi caso fueron como, pero no son 20, son como 20,000 por todo lo que Dios ha permitido que pasemos, ¿verdad? Aquí en la casa. Pero sí, sí es claro. cierto. Pues esto fue Abre tus ojos, cambia tu mundo, el espacio de participación para hablar de temas de actualidad sobre fidelidad o infidelidad. ¿Se trata solo de que no te atrapen? Ya vimos que no. La fidelidad es un valor que vale por sí mismo. Aunque Muchas no te gracias, vean, aunque no te vean. aunque no te vean, así es. Gracias, Marco.